Buenos días, buenos días. Por favor. Bienvenidos a la mesa de trabajo, para la redundancia, habla sobre el trabajo. Es para mí un honor estar aquí, dando continuidad a los trabajos de un seminario de la revisión, los cambios en los capitalismos en procesos post-COVID-19 y la política social. El día de hoy, en esta mesa se van a presentar 4 trabajos. La dinámica es que vamos a comenzar con los trabajos, con las ponencias, la modalidad en línea, por cuestiones aquí de técnicas. Entonces, la primera persona que va a presentar es Josué Salgado Jurado y Cintia Guadalupe Camal con la ponencia Salario Mínimo Profesional y Poder de Negociación Laboral en México. Tienen aproximadamente 20 minutos para la exposición y continuamos con el que sigue. Gracias. Ya está ahí. Bueno, primero que nada, pues agradecer el espacio que nos brindan pues, para la divulgación de nuestros trabajos. Este es un trabajo de mi tesis de doctorado aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es prácticamente de mi tercer artículo, el cual todavía le falta algunas afinidades. Y aquí les muestro, mi directora de tesis es la doctora Cintia Guadalupe Camal. Y bueno, el tema pues es salario mínimo profesional y poder de negociación laboral en México. ¿Sí? Les presento la agenda. Voy a explicar un poquito de por qué nos motivó salarios mínimos, que ha retomado mucha fuerza últimamente. Algunos conceptos clave, literatura, un modelo teórico que presentamos, los datos, la estrategia empírica y finalmente algunos resultados preliminares y conclusiones preliminares. ¿Por qué salarios mínimos y poder de negociación? Por ahí hemos visto en la literatura que también está conocida esta teoría de poder de negociación como bargaining power. ¿Sí? El estudio del salario mínimo pues ha retomado mucha importancia, ya que pues muchas organizaciones señalan que existe una necesidad pues de comparar el bienestar, sobre todo no solo de la población, sino también del trabajador, y en algunos casos ver la vulnerabilidad de ver si tiene un trabajo decente, si tiene acorde su poder adquisitivo y el poder de negociación salarial o laboral, que más adelante voy a definir a qué me refiero con el poder de negociación laboral, ¿sí? Y ver pues si esto ha mejorado a través del tiempo o qué está pasando actualmente, ¿sí? Y lo que sucede es que en todo el mundo se están exigiendo aumentos a los salarios mínimos, y algunos de los argumentos es que aumentar el salario mínimo no tiene efectos en el mercado laboral, o algunos investigadores no han encontrado efectos, mientras que algunos pues sí hemos encontrado algunos efectos, no tan directamente en el empleo, pero sí algunos efectos en el mercado laboral, ¿sí? Dentro de estos efectos, pues existen discrepancias que vamos a hablar más adelante. Y uno de los indicadores que más se utilizan para ver algunos impactos en el mercado laboral es el índice de Cates, que hablaré más adelante de él, ¿sí? Este indicador, su variabilidad y su estructura son útiles para explicar algunas cuestiones como es la rigidez del mercado laboral, ¿sí? Algunos autores han concluido que los salarios mínimos bajos pueden mejorar la capacidad de negociación salarial del empleador. Y vamos a ver, por obvias razones, por qué a los empleados pues les conviene tener o que existan salarios mínimos bajos, ¿sí? La desventaja pues es pues una constante fricción entre trabajadores y contratistas,
ya que los salarios pues suelen ser relativamente bajos. En este artículo, durante casi las últimas 2 décadas, recientemente, y utilizando datos de la ENOE, podemos explicar y podemos explotar la variabilidad de este índice entre grupos homogéneos, ¿sí? Adicionalmente, pues esto nos permitirá considerar algunas habilidades o destrezas del trabajador, es decir, vamos a considerar el capital humano, ¿sí?, dentro del salario mínimo profesional. Como motivación está esta gráfica donde vemos que el salario mínimo, en la parte de arriba tenemos la mediana del salario general obtenido de la ENOE. Vemos cómo estaba en el 2005 y cómo estaba en el 2022. Y vemos que el salario mínimo por ocupación se ha acercado más al salario mínimo general. Y vemos que estos outliers que tenemos acá son salarios mínimos por ocupación de reporteros. Más adelante les platicaré de qué se trata. Lo que sucede es que el salario mínimo profesional no ha tenido aumentos significativos, ¿sí?, y se ha ido alejando de la mediana salarial. Entonces, bueno, pues como introducción tenemos que el estudio del salario mínimo ha recobrado fuerza en muchos sentidos. Estudiar la trayectoria del salario mínimo, cómo se fija el salario mínimo, cómo esto ocasiona que existan fricciones en el mercado laboral y el poder de negociación laboral. La flexibilidad laboral, entonces, la define, así como la Organización Internacional del Trabajo, entre otras instituciones, como la capacidad que tienen las empresas de adaptarse a las condiciones salariales establecidas, ¿sí?, o a la fijación de salarios. El poder de negociación, a lo que nos referimos basados nosotros en la teoría de bargaining power, es que si el salario mínimo llega a igualar al salario medio, los trabajadores adquieren mayor poder de negociación laboral, es decir, pueden cambiar de su empleo fácilmente. Y lo contrario, cuando el salario mínimo es muy bajo, demasiado bajo, mucho más bajo que el salario medio, el que tiene poder de negociación pues es el empleador, ya que puede sustituir fácilmente mano de obra sin incurrir en otros costos laborales, que es históricamente, al menos aquí en México, lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, en esta tablita que viene aquí, prácticamente cuando el salario medio es mayor al salario mínimo, pues la relación es no vinculante y la posibilidad de negociar salarios aumenta. El caso extremo sería cuando el salario mínimo es igual al salario medio y ahí es demasiado vinculante. Entonces aquí la oferta y la demanda laboral es igual, el salario pues debería ser más eficiente, sin embargo pues no existe, ¿verdad? Un indicador, pues como les había mencionado, que más se utiliza es el índice de Kais, que es salario mínimo entre salario medio. Cuando este crece muy por encima de lo recomendado, la capacidad de negociación laboral se pierde. Pero ojo, que es la capacidad de negociación laboral de la empresa, ¿sí? En México, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues es la que se encarga de fijar el salario mínimo por ocupación, el cual se ha mantenido pues relativamente bajo en los últimos años, ¿sí? Aunque actualmente sabemos que existen los incrementos estos anuales del salario mínimo. Antes del 2019, pues prácticamente estaba estancado, incluso era uno de los más bajos de Latinoamérica, ¿sí? Basándonos entonces nosotros en la ENOE, lo que queremos observar es si los pagos por encima del salario mínimo general pueden recompensar algunas ocupaciones más que otras. Básicamente eso es lo que queremos saber. Y si existe fricción en el mercado laboral al incrementar el salario mínimo profesional, ¿sale? Entonces nuestra pregunta sería, pues, ¿cómo influye el salario mínimo en la negociación salarial y en la valoración de algunas ocupaciones, ¿sale? En México. Muy bien. También queremos encontrar la relación entre el salario mínimo por ocupación y el salario medio, que es índice de Kais, no solo por el salario mínimo, sino por el salario mínimo profesional. ¿Ok? De literatura, pues existe bastante literatura internacional, no me voy a entretener mucho ahí, no los voy a aburrir tanto, sin embargo, pues aquí tenemos básicamente los trabajos de Carr, de Shigley, pues todos estos personajes que trabajan el salario mínimo, ¿no? En la literatura nacional, la mayoría de los estudios del salario mínimo se enfocan en estudiar los efectos en el empleo. Nosotros vamos a tomar un rumbo diferente
y no queremos hacer eso, queremos enfocarnos en la rigidez del mercado laboral desde el punto de vista del análisis de la flexibilidad laboral, ¿sí? Entonces, realmente aquí en México son pocos este tipo de estudios y pues es la contribución que nosotros queremos dar. Aparte que no se ha explotado mucho la parte del salario mínimo profesional. Normalmente se explota la parte del salario mínimo general y como que nos olvidamos un poquito del salario mínimo profesional que fija la CONASAMI y que debería mantenerse en crecimiento junto con el salario mínimo, pero la ENOE nos refleja otras cosas y vamos a verlo adelante, ¿sí? Como modelo teórico, mostramos aquí un modelo de Teulings, de Cheney Teulings, ¿sí? Donde es fácil mostrar un impacto del salario mínimo, teóricamente hablando, considerando el capital humano y los puestos de trabajo, ¿sí? Que se distribuyen. Aquí tenemos una distribución uniforme y se distribuyen de esta forma, ¿sale? Donde tenemos la función de productividad que satisface lo siguiente, donde tenemos que H pues vendría siendo el capital humano del trabajador y Z la complejidad del trabajo, ¿sí? En esta gráfica lo que podemos ver es el impacto del salario mínimo, ¿sí? Cuando va creciendo el capital humano, vemos aquí, una vez que los trabajadores que tienen mayor capital humano dejan afuera aquellos que no tienen, vaya la redundancia, capital humano, o que su salario mínimo no se considera el capital humano. Entonces, en este trabajo consideramos este modelo, ya que el salario mínimo profesional, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es más alto porque contempla pues algunas profesiones donde se supone que se debería tener pues mayor capital humano. Este modelo nos permite explicar algunas cosas, dentro de ellas, pues la flexibilidad laboral, ¿sí? Si me regreso un poquito aquí atrás, lo que nos permite ver es si el impacto en la distribución se aplana o no se aplana, ¿sí? Esta aplanación lo que nos permite ver es la rigidez en el mercado laboral y ese lo podemos ver por medio del índice de CAEX, es decir, la relación entre salario mínimo y salario medio. Ok, entonces tenemos algunos efectos aquí, que es que trabajadores con menos capital humano finalmente van a perder su trabajo y vamos a tener efectos de compresión, así lo llaman estos autores, nosotros lo llamamos pues de rigidez, ¿sí? O flexibilidad, que se puede hacer la comparación. Pues primero lo que hicimos fue analizar el salario mínimo por ocupación de 54 profesiones de las 61 que publica CONASAMI. Estas ocupaciones han sido más de 90 a lo largo de la historia, pero se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque algunas desaparecen y la CONASAMI pues agrega otras, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar dos fuentes principalmente, la ENOE, para ver pues qué se contesta en la ENOE sobre el salario mínimo profesional. El salario mínimo general pues es el mismo pues vamos a ver qué está pasando con ese salario considerando horas trabajadas, años de escolaridad, etcétera, ¿sí? Lo que queremos decir es que ahora estamos contemplando pues un poco de capital humano, ¿sí? Que le debería añadir valor a que el salario mínimo profesional debería crecer más. Sin embargo, vamos a ver que no ha pasado esto, ¿sí? Lo que hicimos fue construir dos paneles de datos. El primero correspondiente a las 50 ocupaciones, 54 ocupaciones. Estas 54, no dejé las 61, ya que las 54 ocupaciones les pudimos dar seguimiento en la ENOE de forma general. Sin embargo, después lo tuve que reducir para contemplar el salario de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que puedan coincidir las ocupaciones de la CONASAMI con las de la ENOE. Tuvimos que homologar lo que viene siendo la clasificación mexicana de ocupaciones y el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, 5, ¿sí? Entonces, el SMO y el 5, perdón, CMO y el 5 tienen que estar homologadas para poder seguir estas ocupaciones a través del tiempo. Una vez que lo homologamos, bueno, antes de ver las que quedaron homologadas, aquí tenemos un poquito en esta gráfica, muy motivante también, el comportamiento que tiene el salario mínimo. Estos son promedios, ¿eh? Son promedios que tiene el salario mínimo general
el salario mínimo por ocupación a través del tiempo y la mediana salarial. Lo que observamos es que la brecha entre salario mínimo y salario mínimo profesional, al final aquí vemos que se ha reducido. Esto nos podría indicar que, ok, aumenta el salario mínimo general y por ley debería aumentar el salario mínimo profesional en la misma proporción, que por ley pues se publica así. Sin embargo, en la NOE encontramos resultados que no necesariamente los empleados pagan ese salario mínimo profesional a sus trabajadores, incluso les puedan pagar menos. Y lo que tenemos aquí es el índice de CAITS recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual dice que debe ser mínimo el 60% o que debe estar entre 60 para tener un mercado laboral estable, ¿sí? Si estamos muy por debajo, el mercado laboral no es tan estable y también si estamos muy por arriba, el mercado laboral no es estable porque existen bastante fricción en el mercado laboral. Es decir, los desacuerdos entre trabajadores y empleados se dan más a menudo cuando el índice de CAIX está muy por encima o cuando está muy por debajo. Ya dijimos que cuando está muy por encima, es decir, el salario mínimo se está acercando mucho al salario medio, el que está ganando poder de negociación laboral es el empleado y el que la pierde es el empleador. El empleador la pierde porque le es más difícil sustituir mano de obra, ¿sale? Y el trabajador gana porque es más fácil para él cambiar de trabajo. Como tiene salario más alto, puede decidir abandonar el lugar. Entonces esto puede tener algunas fricciones en el mercado, incluso puede haber desempleo en esos momentos dados, ¿sí? Nada más como datos, pues la participación laboral entre hombres y mujeres por ocupación, o hablando del salario mínimo profesional, pasó del 62 al 37, del 62 al 37%, al 58 y 42% de 2005 a 2022 respectivamente. Durante este periodo los hombres ganaron entre un 8 y un 16% más que las mujeres. Ojo que estamos hablando de salario, ¿sí? Ojo que estamos hablando de salario mínimo profesional, ¿sí? Finalmente, las ocupaciones que se homologaron fueron estas. Realmente son 29 ocupaciones homologadas, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos algunas características muy importantes y vemos que aquí el índice de CAIX en la parte de granjero es muy elevada, ¿sí? Bueno, también la escolaridad es muy baja, ¿sí? Pero vemos que el índice de CAIX está muy elevado. Eso significa que el salario mínimo incluso es incluso a los trabajadores ni siquiera se les paga el salario mínimo, se les paga menos que el salario mínimo. ¿Vale? Ok, paso sobre estas características y aquí tenemos lo que hicimos fue calcular el salario mínimo por ocupación, el índice de CAIX por salario mínimo general y luego lo tenemos por profesional. Y aquí vemos que el salario mínimo profesional, pues vemos cómo ha caído este indicador casi en la mayoría de las ocupaciones que nosotros analizamos. Este indicador se fue a la baja, ¿sí? Eso significa que ha aumentado la flexibilidad laboral en beneficio del empleador, ¿sí? Y luego aquí tenemos los salarios mínimos por ocupación en 2020 y vemos que aquí efectivamente los más bajos viene siendo el de granjero. Fíjense que es de 123 pesos en el 2020, ahorita son mayores. Estos son salarios en términos nominales, por lo pronto. También lo hicimos en términos reales, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue hacer dos paneles de datos y utilizamos la metodología de datos panel para encontrar algunos efectos que tuvieran que ver con el índice de CAIX, ¿sí? Entonces nosotros descomponemos el índice de CAIX y vamos a analizar qué efectos tienen, pues, aumentos en el salario mínimo, en el salario medio. En este caso vamos a ver qué efectos tiene el salario mínimo general y también el profesional en el salario medio, ¿sí? Y lo que encontramos fue lo siguiente, ¿sí? En la primera parte, el panel 1, donde tenemos el primer panel que les dije, donde están todas las ocupaciones, pues encontramos que el salario medio responde de forma inelástica al salario mínimo, ¿sí? De hecho, muy significativo, de forma inelástica.
Con el salario mínimo profesional vemos que responde de una forma menor, igual es inelástico, pero de una forma mucho menor, ¿sí? Entonces significa que el salario mínimo profesional que se establece a veces no se cumple y se le está pagando menos al trabajador, a pesar de que el salario mínimo profesional debe de contener más capital humano, porque se supone que el profesional, pues los trabajadores tienen mayores habilidades, mayores destrezas, ¿sí? Entonces, finalmente el panel, considerando el salario mínimo, pero ya establecido por CONASAMI, y al que no nos da la INOE, sino que nos da CONASAMI, pues también encontramos que es inelástico y también sigue siendo menor, reacciona de forma menor a como lo hace el salario mínimo general, ¿sí? Entonces esto significa que algo está pasando ahí con el salario mínimo profesional, que no está teniendo un avance significativo como debería ser. Al menos eso es lo que refleja la ENOE, ¿sí? Entonces, pues nosotros lo que planteamos es que modificaciones al salario mínimo, pues tiene efectos en la distribución salarial. Con esto se puede ver que es más que obvio. Y que la vinculación, es decir, KITES, nos ayuda a identificar el poder de negociación laboral empleado-empleador. Cuando nosotros hacemos las estimaciones, lo que vemos es que con el salario mínimo general y salario mínimo por ocupación, se encuentra evidencia estadísticamente significativa de que incrementos en el salario mínimo afectan positivamente el salario medio. Sí, pero también eso, lo que pueda pasar es que los salarios mínimos se alejan o se acercan más del salario medio y esto puede provocar que nuestra curva de distribución salarial sea más plana. Y esto a su vez puede provocar que existan rigideces en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, los efectos más evidentes son al explotar la variabilidad, pues, del salario mínimo por ocupación, ¿sí? Entonces, el salario medio, pues, responde de forma inelástica ante cambios en el salario mínimo, ¿sí? Sí, ya voy a terminar. Y, pues, con el salario mínimo profesional responde de forma menor, cuando debería de responder de forma mayor, ¿sí? Pues entonces, según el índice de KIPES, las ocupaciones en donde se refleja la mayor pérdida de poder de negociación del empleado, y no nos van a extrañar, son las siguientes, ¿sí? Granjero, pues el machetero, el recamarero y el zapatero. Ojo que el zapatero, pues en algunos casos ya ni existe, todavía hay muchos zapateros, pero no tiene tanta fuerza esta profesión como lo tenía anteriormente, ¿no? Entonces, los resultados, pues sí nos pueden ayudar a interpretar que los salarios mínimos relativamente bajos han servido como ancla, pues para mantener una negociación salarial y laboral pro empleador o pro empresa, ¿sí? Tenemos algunas pendientes, por ahí nos falta considerar alguna medida de desigualdad también, y pues podemos elaborar otros modelos, algunos modelos pues que, dinámicos que nos puedan ayudar a explicar mejor el problema. Podemos hacer un análisis siguiendo individuo por individuo, aunque es pues el más trabajo, y pues también existen otras teorías, ¿sí? Que explican el poder de negociación salarial, no solo de esta forma, existen las teorías como Job Search, Collective Bargaining, entre otras, ¿sí? Y pues esto sería lo que encontramos por lo pronto, y pues muchas gracias, estoy atento a sus cuestiones, dudas, lo que quieran comentar, adelante. Sí, gracias, Luis. La sesión de preguntas para el film. Por el momento vamos a continuar con el siguiente trabajo, titulado Los trabajadores subordinados y remunerados, empleo presente en México, por Joaquín Recamitos Nevares, Marta Argentina Puebla y Mario Canderos Castro. Adelante. No. Sí, doctor Joaquín Recamitos Nevares.
Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Está Adelante. bien la presentación? Disculpa. Sí, la vemos. Muy bien, gracias. Estaba atendiendo ese asunto técnico, por eso tardé en comunicarme. Buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento para el comité organizador de este 21 Seminario Nacional de Política Social de la RENIPSO. Y agradezco también a quienes están pendientes de manera presencial y de manera virtual. Sin más preámbulos, pues pasamos a la exposición propiamente del trabajo. Para apuntarle, no. No, así, ese trabajo de aquí. De aquí, sí. Aquí en proyectarme. Sí. Como se puede observar, el trabajo se intitula Los trabajadores subordinados y remunerados, empleo decente en México, de manera interrogante. En el presente siglo, la crisis financiera global y la pandemia del COVID-19 han puesto de manifiesto el problema de las sociedades modernas, que el problema de las sociedades modernas no solo es el desempleo, sino la falta de empleo de calidad y más aún la expectativa de generar empleos y salarios decentes. Antes del COVID, se registraba a nivel internacional que había un total de 174 millones de personas desempleadas. Después del COVID, se estima una desocupación de 191 millones de personas. El desempleo, los empleos vulnerables e informales, con condiciones inadecuadas, bajo ingreso y la incertidumbre generada por la economía global, han motivado el concepto de trabajo decente en las últimas décadas. La OIT, en su 87 reunión, adoptó el programa de trabajo decente, comprometiéndose con ello a promover las condiciones que brinden oportunidades para que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo digno y productivo. En esa reunión, por primera vez, se presenta la noción de trabajo decente, definida como el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos, se cuenta con remuneración adecuada y protección social. El trabajo decente se inscribe en los 4 objetivos estratégicos de la OIT: la promoción del empleo, la promoción de derechos laborales, la protección social y el fomento del diálogo social. A la vez, el trabajo decente forma parte integral de lo que constituye parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que refleja la importancia del concepto de trabajo decente en la recuperación de las crisis y la sostenibilidad del desarrollo. Como sabemos, la Agenda 2030 comprende 17 objetivos en el esfuerzo para erradicar pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. El objetivo 8 de la Agenda 2030 es justamente el trabajo decente y el crecimiento económico, que entre sus metas contempla elevar la productividad vía diversificación productiva, la innovación, reducir sustancialmente el desempleo, principalmente de jóvenes, proteger derechos laborales, erradicar trabajo forzoso, entre otros. En esta lógica, en la Ciudad de México, representantes del sector empresarial, laboral y de gobierno suscribieron en el 2009 el memorándum de entendimiento para la puesta en marcha del marco de cooperación técnica de la OIT, Programa de Trabajo Decente para México 2019-2024. En este marco,
es que planteamos el objetivo general de este trabajo, el cual es conocer la situación del empleo decente en los estados que conforman el país para el año 2022. Como objetivos específicos, se plantea calcular un índice de empleo decente mediante el método estadístico de componentes principales, tomando como unidad de análisis los trabajadores subordinados y remunerados, que comprenden aproximadamente el 70% de la población ocupada. A su vez, identificar los indicadores más pertinentes para la medición del empleo decente. Y 3, analizar la situación del empleo decente en los estados, identificar qué estados están en mejor situación y viceversa respecto al empleo decente. En términos conceptuales, en esencia, es la OIT la que ha dado pie al concepto de trabajo decente para garantizar oportunidades de trabajo productivo para hombres, tanto para hombres como mujeres, en condiciones de equidad, libertad, seguridad y dignidad. El trabajo decente ha sido defendido como una importante agenda revolucionaria por la OIT, que desde su fundación en 1919 ha buscado mejorar la situación de los seres humanos en el mundo del trabajo. El concepto de trabajo decente en gran medida constituye un contrapeso a los efectos negativos sobre las condiciones de empleo y la remercantilización del trabajo que se produjo durante la globalización y la liberalización de mercados. Es un concepto multidimensional que se aplica tanto en la economía formal como informal. De manera integral se sugiere que el concepto abarque todo tipo de empleos, todas las personas y todas las familias. El carácter integral tiene que ver con que no solo implica derechos laborales, normas laborales, dignidad humana, creación de empleo y alivio de la pobreza. También porque exige condiciones en el trabajo que eleven el bienestar material de los trabajadores junto con su desarrollo espiritual. El concepto de empleo decente o de trabajo decente es asociado indistintamente a muchos términos similares que se refieren a una gama de cuestiones. De esta manera se habla de satisfacción laboral, buen trabajo, calidad de trabajo, empleo de calidad. En este sentido, el concepto también puede interpretarse de manera diferente para diferentes tipos de personas. En el caso de los niños, por ejemplo, hablar de trabajo decente implica no trabajar en absoluto. Y si trabaja, que ello no signifique que se vea truncada su escolaridad. En el caso de adultos que formen parte de la fuerza laboral, trabajo decente significa principalmente un salario adecuado o no trabajar excediendo la jornada laboral normal. Para los desempleados, el trabajo decente significa encontrar un trabajo rápidamente. En el caso de las personas mayores, que existe la posibilidad de que puedan dejar de ser económicamente activos y para ellos el trabajo decente implica recibir una pensión adecuada procedente de un empleo anterior. Para alcanzar los objetivos en este estudio se estima un índice de empleo decente para los estados del país en el año 2022, recurriendo a la técnica estadística del análisis factorial de componentes principales, un método estadístico que transforma un conjunto de indicadores en uno nuevo, ofreciendo una interpretación más sencilla del fenómeno de estudio. Los grados o niveles de empleo decente que el método proporciona se estimaron con base a 11 indicadores laborales que con información que provee la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Cabe señalar que inicialmente la base de datos para estimar el índice comprendía un total de 18 indicadores, pero finalmente solo 11 de esos 18 indicadores resultaron pertinentes estadísticamente para la medición del empleo decente. Estos son los indicadores, las dimensiones e indicadores a las que se recurren, más bien las
las dimensiones y los indicadores que finalmente resultaron estadísticamente en la estimación del índice. En relación al acceso al empleo está la tasa de formalidad de los trabajadores subordinados y remunerados, el porcentaje con jornada laboral entre 40 y 48 horas, porcentaje cuyo ingreso es mayor al promedio, porcentaje que tiene seguridad social, que tiene un servicio de guardería, porcentaje con tiempo para cuidados maternos y paternos. Y en la dimensión de garantía de derechos, porcentaje que recibe aguinaldo, que recibe vacaciones con goce de sueldo, que cuenta con crédito para vivienda, está adscrito a un sistema de pensiones y porcentaje que dispone de préstamos personales. Luego de validar el modelo en lo individual y en conjunto, nos encontramos con una estratificación del índice de empleo decente. Los valores positivos mayores indican muy alto grado o nivel de empleo decente, mientras que entre más elevado es el valor negativo, más bajo será el nivel o grado de empleo decente para la entidad. Se puede ver que para el 2022 los índices de empleo decente obtenidos varían desde un valor máximo de 2.0777 a menos 1.8955. Resultados. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Bueno, las últimas columnas sombreadas en azul. En este primer cuadro podemos observar los resultados en relación al índice de empleo decente. Son 6 entidades del país que tienen un índice muy alto de empleo decente. Le siguen 7 entidades con un índice alto. De igual manera, podemos observar que son 6 entidades las que reportan un índice de empleo decente medio y de nuevo son 7 entidades con un índice de empleo decente bajo y 6 entidades con un índice de empleo muy bajo. De entrada, esta simple estimación nos permite identificar jerárquicamente qué entidades están en mejor o peor situación en cada uno de los estratos, ¿no? La Ciudad de México tiene el índice de empleo decente muy alto, es el mayor. Le sigue Coahuila, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, subsecuentemente en cada uno de los estratos. Se puede apreciar que además del empleo docente, de la estimación del índice de empleo decente, tenemos otros indicadores: población, PIB, población ocupada y pobreza. Esto en razón de que, como veíamos conceptualmente, el empleo decente o el trabajo decente cobra relevancia conceptualmente porque puede incidir eventualmente en el crecimiento económico, en el desarrollo sostenido y en la reducción de la pobreza. En ese sentido es como incorporamos estos otros indicadores. Y bueno, en relación a esa apreciación, podemos observar que las entidades que gozan de un índice de empleo decente alto o muy alto concentran el 43% de la población nacional. Igualmente generan el 56% de la riqueza del país y el 45% de los empleos. En relación a las entidades que tienen un índice de empleo decente medio, vemos que concentran el 14% de la población y generan el 15% de la riqueza nacional. Igualmente, concentran el 14.7% del empleo. Y en relación a las 13 entidades que están en los estratos bajo y muy bajo, observamos que concentran el
41% de la población nacional y generan el 28% de la riqueza. Y de igual manera concentran el 40 o registran el 40% de los empleos. Entonces, este análisis nos lleva a corroborar que existe una correlación entre el crecimiento económico, la generación de riqueza y la situación en relación al impulso que tiene el empleo decente. Más riqueza, mejores posibilidades de dar impulso al empleo decente. De igual manera, podemos establecer una correlación en torno a los porcentajes de pobreza. Vemos entonces que las entidades que registran mayor generación de riqueza, mayor ocupación, un mayor impulso al empleo decente, también son las que registran relativamente los menores índices de pobreza en el país. Estamos hablando de que en el estrato en las entidades que caen en el estrato de empleo decente muy alto, en promedio el 19.8% está en pobreza en el año 2022, mientras que en el estrato alto el 32% está en situación de pobreza. Si promediamos las tres entidades que están más favorecidas en cuanto al empleo decente, observamos que en promedio el 26% de la población vive en condiciones de pobreza. Si nos vamos a el estrato medio, nos encontramos que en promedio las entidades o la población que habita en estas entidades, en promedio el 29% está en condiciones de pobreza. De igual manera, los estratos que tienen un índice de empleo decente bajo y muy bajo, vemos que en promedio es para el estrato bajo, el 40% de la población está en pobreza, y para el estrato muy bajo, el 50% en promedio vive en condiciones de pobreza. Geográficamente, pues el mapa simplemente nos ilustra que los estratos, pero también nos dejan en claro que no hay continuidad, están dispersos, ¿no? Claramente en el norte hay mejores condiciones para el impulso del trabajo decente, la Ciudad de México, y bueno, se ilustra cómo hay todavía mucho por hacer, ¿no? En relación al aspecto del trabajo decente en la geografía nacional. Conclusiones. Había 6 entidades con un índice de empleo decente muy alto en el año 2022, en orden jerárquico: la Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que 7 entidades tenían un índice de empleo alto: Quintana Roo, Estado de México, Durango, Aguascalientes, Baja California Sur, Yucatán y Campeche. Estos 13 estados se caracterizan por ser los que mayor riqueza generan en el país. El 56% del PIB se genera en esas 3 entidades y tienen la menor incidencia de pobreza. También eran 6 las entidades que tenían un índice de empleo decente medio: Jalisco, Colima, Tlaxcala, Sonora, Querétaro y Morelos. Y había 6 entidades que caían en el estrato de empleo decente muy bajo, en orden jerárquico: Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, mientras que 7 entidades tenían un índice de empleo decente bajo: Quintana Roo, Estado de México, Durango, Aguascalientes, Baja California Sur, Yucatán y Campeche. Estos 3 estados se caracterizan a su vez por ser los que menos riqueza generan en el país. Estamos hablando de la mitad de lo que generan los que caen en un alto y muy alto índice de empleo decente. Y tienen la mayor y además tienen la mayor incidencia de pobreza. A la luz de estos hallazgos, esperaría que las acciones de política pública emprendidas en los últimos años por la 4T, que hoy se han reflejado en una reducción importante de la pobreza, tengan también un efecto favorable en cuanto al trabajo decente en los años venideros. Particularmente los incrementos en el salario mínimo, la prohibición del outsourcing,
y la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas. Muchas gracias. Y quedamos a la disposición de comentarios, preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. La sesión de preguntas la llevaremos a cabo al final de todas las presentaciones. Continuamos con el trabajo titulado La reforma laboral que todavía hace falta, por el doctor David Faust Rodríguez, Carlos Reynoso Núñez y Luis Ignacio Román Morales. Gracias, Manuel. Muy bien. Bueno, la ventaja de que le toque uno tercero o cuarto es que ya parte de la exposición ya lo hicieron los colegas. Entonces, voy a comentar sobre lo que ya comentaron ellos. Sí, es que se me va a hacer mucho ruido. Bueno, gracias. Y entonces voy a montar un poquito en las presentaciones previas, que por cierto, felicito a las y los colegas porque hicieron unos trabajos muy interesantes. Comento sobre las primeras ponencias del efecto del salario mínimo, salario mínimo profesional y poder de negociación laboral. Bueno, habrá que ver también la economía política de estas relaciones, más allá, digamos, del mercado laboral, ¿verdad? Es decir, la posibilidad efectiva de negociación está, por decir, cooptada porque la clase propietaria actúa de forma monopsónica respecto a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, o como dijera John Stuben, si abandonamos el concepto de la huelga, abandonamos el concepto mismo del trabajo asalariado, pues la esencia de es su oposición al trabajo esclavo, la posibilidad de rechazar el trabajo cuando las condiciones son insoportables. Bueno, y me da la impresión que a falta de negociación colectiva lo que ha estado sucediendo en México es que los cambios se dan desde el poder público, ¿verdad? Es decir, aumento al salario mínimo, aumento a las vacaciones, eliminación del outsourcing, reducción de la jornada. Bueno, se pretende que se reduzca la jornada a falta de capacidad real de negociación colectiva por parte de los trabajadores. Y en relación con la medición del empleo decente en México, que me gustó mucho el ejercicio, comento, compañero Joaquín y colega Marta Argentina, que quizá si no han visto el texto de Araceli Ortega, les gustaría checarlo, que se llama Defining a Multidimensional Index of Decent Work for Mexico, en la revista mexicana de Economía y Finanzas, de 2013. Bueno, muy bien. Entonces, con esta le cambio, ¿no? Nosotros hicimos primero un balance del giro en la política laboral y la reforma laboral. Entonces nos concentramos en 3 aspectos que trabajamos cada uno de nosotros. Yo, libertad de negociación, de asociación y negociación colectiva, Nacho más salarios mínimos y Carlos más salud mental y bienestar laboral. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, consultando expertos, entre otros de la Maquila Solidarity Network y otros, revisando informes y balances sobre la reforma laboral que han hecho otros colegas y instituciones, etcétera, y dialogando entre nosotros para preparar la ponencia. Me voy a saltar el concepto de trabajo digno porque ya fue expuesto. Como decía, a nivel de balance, si nosotros dijéramos, bueno, ¿en qué ha estado bien la 4T? Todos hemos coincidido en que falta reforma fiscal, falta reforma a la seguridad social, muchas otras cosas, falta un sistema de cuidado en toda forma, o por lo menos en alguna forma, ¿verdad? Porque ahorita no hay. Pero quizá en materia laboral y de salarios podríamos decir que está más o menos bien, o esa idea tenemos, ¿verdad? Es decir, ha habido una reforma constitucional y luego legal, se ha eliminado el outsourcing, ha habido un proceso de recuperación de los salarios mínimos y ha habido otras normas como la norma sobre riesgos psicosociales. Pero lo que percibimos es que puede haber como una especie de autocomplacencia,
como de un balance que se hace excesivamente positivo. Y todavía hay retos muy importantes, por eso le quisimos poner a la ponencia la reforma laboral que todavía hace falta. Bueno, ya el compañero Joaquín presentó algunos datos de cómo está la cuestión del empleo decente por estados, ¿no? Este es una nota del Economista y vemos algunos indicadores ahí clave. Respecto a la promoción del empleo formal y las empresas, todavía tenemos un altísimo nivel de informalidad, ¿verdad? 55%. Tenemos 43% de los trabajadores sin contrato, 60% sin seguridad social, y ahí dice que solo 12.7% de los trabajadores pertenecen a un sindicato. Ahorita voy a matizar bastante eso. Pues esto me lo voy a aplicar para economía de tiempo. Ignacio hace un análisis aquí bastante detallado de los salarios mínimos. Voy a tratar de acortarlo un poco por cuestión de tiempo. Hace una recuperación desde cómo estaba la situación desde el 86 al 2016, cómo se fue cambiando la zonificación, ¿verdad? Todos estamos conscientes de esto, de cómo pasó de 3 zonas, pasó a básicamente 2, la frontera y el resto del país. Ahí están mal los encabezados donde dice en la tabla, ahí donde dice frontera, gracias. Ahí donde dice frontera debería decir resto del país, y aquí donde dice resto del país frontera, y también aquí, ¿no? Entonces hay un pequeño error. Pero entonces, los salarios a nivel nominal, los salarios mínimos generales, han ido creciendo, ¿verdad? Esto es a nivel nominal, eso a nivel real, los salarios mínimos reales han ido creciendo en términos reales, y se ha ido acumulando un aumento, un alza real de 80% en la mayor parte del país, en el resto del país, y 171% en la frontera norte. Es decir, yo incluso me atrevería a decir que es lo mejor que ha hecho el gobierno federal actual. Digamos, si me dijeran qué es el mayor éxito del gobierno, el mayor logro, desde mi punto de vista. Bueno, aquí hay un análisis bastante detallado de para cuánto alcanza, y básicamente lo que podemos decir es que ahora el salario mínimo, los salarios mínimos se están acercando a las canastas básicas, ¿no? Es decir, estamos cerca de que el salario mínimo se aproxime a su definición constitucional. Todavía no, pero más cerca, ¿verdad? Es lo que vemos en el punto 6, ¿no? Dice, los salarios mínimos se acercan a la posibilidad de sufragar el costo de la canasta básica con respecto a la tasa de dependencia por perceptor de ingresos. Tomando en cuenta cuántos perceptores hay en promedio por hogar, etc. También aquí se pregunta, Ignacio, si hay un efecto de propagación. Ya un poquito vimos en la primera presentación. También vimos en la primera presentación que desafortunadamente los salarios mínimos profesionales no están aumentando en la misma proporción que los salarios mínimos generales, y entonces hay una convergencia ahí, ¿no? Entonces, en otras palabras, los salarios mínimos profesionales también tienen que aumentar, tanto a nivel normativo como a nivel efectivo, y esto no está pasando, ¿verdad? Pues hay efectos de propagación, aunque menores, ¿verdad? Es decir, hay recuperación de los salarios promedio, pero no a los niveles que ha habido de la recuperación de los salarios mínimos. Estoy tratando de ser sintético para que no nos perdamos, digamos, en los detalles de los números, ¿verdad? Luego aquí hay una cuestión de productividad que mientras los salarios mínimos han ido aumentando,
la productividad no. Y el discurso, digamos, de derecha diría, ay, a veces que no se pueden aumentar los salarios mínimos si no está aumentando la productividad. Pero el análisis que hace aquí al distinguir los factores es que no ha aumentado la productividad, perdón, del capital. Entonces, al distinguir los factores, se puede ver que se puede atribuir esa falta, o incluso en algunos sectores, caída de la productividad por el lado del capital, no por el lado del trabajo. Que es lo que vemos en el punto aquí 6, dice al considerar el periodo enero 2018, julio 2023, como que no me acuerdo exactamente qué era, habría tenido, ¿vale? Costo unitario, sí, gracias, de la mano de obra, habría tenido como balance un ascenso marginal de 0.18, de lo que se derivaría que las mejoras salariales no han tenido un impacto significativo en el incremento general de los costos de producción por unidad producida. Y respecto a la distribución del ingreso, de acuerdo con los resultados de la ENIC 2022, la mejora de los salarios mínimos y su efecto diluido de propagación en el resto de la estructura salarial puede ser un factor significativo en la reducción de los índices de concentración del ingreso y de la pobreza. Y esto también empata con lo que ya nos presentaba Max el día de ayer, de cómo en los deciles, en los primeros deciles, el aumento se da más bien por los ingresos que provienen del trabajo. Entonces ahí se está reflejando el efecto, digamos, distributivo positivo, progresivo del aumento del salario mínimo. Gracias. Sin embargo, tales mejoras son aún insuficientes con respecto al costo de la canasta básica urbana. Como decíamos, los incrementos en los salarios no han afectado significativamente el peso de los costos salariales por unidad de producción, y entonces no podemos decir que por los aumentos del salario mínimo hay caídas en la productividad. Más bien, con Piketty tendríamos que decir que el capital se sigue, o más bien los dueños del capital se siguen sirviendo con la cuchara grande respecto a los productos del trabajo. Bien, respecto a la libertad de asociación y de negociación colectiva, lo que vemos ahí es en esta gráfica de pastel, es lo que sucedió con el proceso de legitimación de los contratos colectivos. Como sabemos, como parte de la reforma laboral, se tenían que legitimar todos los contratos colectivos que había en México. Primero pensaban que había como 500,000, al revisar con cuidado y todo, vieron que había aproximadamente 139,000, de los cuales aproximadamente 109,000 fueron eliminados por no haber pasado por el proceso de consulta y de legitimación. Entonces, la enorme mayoría, simplemente las empresas o los sindicatos o ambos dijeron, no nos conviene someterlos a consulta, la gente ni sabe quiénes son los titulares del contrato, y lo dejaron morir. Aproximadamente 30,000 fueron consultados. Y aquí un asunto bien importante es que solo alrededor de 600 fueron rechazados. Entre ellos el ITESO. Sí, rechazamos el contrato colectivo. Solo alrededor de 600 fueron rechazados. O sea, 0.4% del total, que es esa barrita ridícula que casi no se ve. ¿Sí? Esa de ahí, ¿no? Sí. Entonces, que son los que efectivamente pudieron, digamos, un acto de rechazo a un contrato colectivo, es un acto, digamos, de desafío frente al poder, digamos, patronal, ¿no? Y muchos de los procesos de legitimación, que son los de los naranjitas, ¿no? Esta parte que vemos aquí, en realidad sucedieron en procesos no exentos de irregularidades que están plenamente documentados con fuentes oficiales.
Ninguna. Bueno. Y entonces yo suelo decir en mis clases que a ver, si yo tengo esto de agua, yo no tengo agua, ¿verdad? Y esto es más o menos lo que existe de libertad sindical y negociación colectiva en este país. O sea, yo tendría que decir que eso no hay, ¿verdad? No hay agua en esa botella. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Decía hace un rato el compañero, es que en términos efectivos, a las personas que tienen tal o cual ocupación se les dan salarios abajo de lo que oficialmente dice el salario mínimo profesional. Pasa eso en buena medida porque no tenemos inspectores de trabajo o la inspección de trabajo no se da como debe de ser. Entonces tenemos 750 inspectores federales según fuentes oficiales y de acuerdo con estándares internacionales deberíamos tener al menos 1,250. ¿Sí? Pero además, en el periodo 2019, 2016, 2013, lo que debe decir 2023, hubo una disminución en términos reales de 10.4% del presupuesto destinado a inspección. Entonces solo tenemos pocos inspectores, sino que incluso se les redujo el presupuesto del 10%. En el periodo de implementación de la reforma, entonces, pues así como, ¿verdad? Ok. Ahora, por lo que se refiere a la NOM 035 de prevención de riesgos psicosociales, tenemos datos que deberían llamar nuestra atención, como que 43% de los trabajadores padecen de estrés laboral, según la OCDE, y que esto se refleja en trastornos gastrointestinales, consumo de alcohol, insomnio, ansiedad, depresión, neurosis, migraña, etc. Y tiene consecuencias indeseables para los centros laborales, ausentismo, baja productividad, mal ambiente laboral, etc. Más relación entre jefes y subordinados. Ya esto lo diríamos que hay el gasto en salud es bajísimo, lo veíamos al final de la primera presentación. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que no tenemos una base de datos pública consultable sobre estos registros y tampoco sabemos qué se está haciendo en concreto respecto de esas encuestas. O sea, hacen en los centros de trabajo una encuesta para determinar cuáles son los factores de riesgo psicosocial, sí, pero ¿y luego qué? ¿Verdad? En teoría, se deberían estar implementando políticas al interior de las empresas para reducir esos niveles de estrés, de sobretrabajo, de cargas inequitativas en los equipos, pero eso no está pasando, ¿verdad? Y tampoco sabemos qué tanto no está pasando, porque lo sabemos a nivel puramente intuitivo, porque no hay una base de datos pública consultable. Entonces, la propuesta es precisamente que se instrumente una página donde esa información pueda consultarse en tiempo real por industria, tamaño y sector, de tal manera que eso pueda derivar en realmente políticas y programas para disminuir los riesgos futuros. Y bueno, nuestras recomendaciones en el tiempo que nos queda, en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, tenemos que alinear los tiempos, tiene que haber otra reforma laboral, y en donde, por ejemplo, se alinean los tiempos de registro de las organizaciones sindicales y de solicitud de la constancia de representatividad. ¿Qué es lo que sucede si los trabajadores rechazaron un contrato colectivo? Si el sindicato anterior viene por sus fueros otra vez y regresa y quiere recuperar el contrato y solicita una constancia de representatividad y reúne el 30% de las firmas, los trabajadores tendrían 10 días hábiles para adherirse a esa solicitud y competirle, por ejemplo, a la CTM. ¿Sí? Pero para registrar los sindicatos te pueden dar la respuesta en teoría en 20 días hábiles. Entonces, para adherirte a la solicitud de constancia, 10 días. Pero para que te den toma de nota, 20 días. Entonces, mientras en lo que tramitas la toma de nota, se te acaba el tiempo para adherirte a la solicitud de constancia de representatividad, ya te ganó la CTM. Entonces, ahí hay algo grave, o se reduce el tiempo para la toma de nota, o se amplía el tiempo para adherirse a la solicitud de convocatoria de constancia de representatividad.
Debe también reforzarse el sistema de garantías y protecciones de los derechos laborales, especialmente en el periodo crítico, que va desde el momento en que un sindicato solicita su registro hasta el momento que firma el contrato colectivo. La infracción de estos derechos tendría que implicar la reinstalación de trabajadores despedidos por haber participado en una campaña de obtención de constancia de representatividad, la imposición de multas económicas por persona afectada y que las multas las cobre la Secretaría del Trabajo y no los ayuntamientos, como extrañamente está en la letra de trabajo, y que se sancione a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que no activen una inspección o que no presenten una denuncia penal según el caso. Bueno, hay que mejorar las plataformas tecnológicas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que sean más eficientes. Hay que mejorar la inspección del trabajo en cantidad y calidad. Una campaña masiva de difusión de los derechos. En materia de salarial debe continuar el proceso de recuperación del salario mínimo y especialmente de los salarios mínimos profesionales. Debe de diferenciarse en función del tamaño de la unidad económica, ¿verdad? Y debe reflejar la heterogeneidad estructural de nuestra economía. En materia de riesgos psicosociales, como ya decíamos, debe haber una base de datos que nos permita verificar cómo están las cosas y a partir de ahí implementar mejoras. Y esto asociado también a la inspección, ¿no? Es decir, la inspección federal es clave porque casi todo pasa por ahí. Y bueno, si alguien quiere la presentación, obviamente se las podemos pasar. Aquí están también las fuentes. Y muchas gracias. Bueno, ya para cerrar esta mesa, se va a presentar el trabajo, el efecto del cambio en el salario mínimo en las desigualdades en el ingreso y la precariedad laboral, por el doctor Jorge Alberto Pérez Cruz, Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez y Rafael Estrada. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primeramente, pues muy agradecido de poder participar en esta red. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El estar organizando. La verdad es que pierde uno mucho de todas las aportaciones que se han tenido en esa mesa por estar tratando de solventar las situaciones, pero la verdad es que estamos muy emocionados porque estos 2 días han sido muy buenos y muy productivos. Bueno, sin más preámbulo, la idea es presentar los resultados, un avance de los resultados que tenemos sobre precisamente los efectos que han tenido los cambios en el salario mínimo desde el punto de vista de las desigualdades del ingreso y la precariedad. En ese sentido, bueno, ahí ya se ha mencionado y creo que coincido completamente con lo que se decía previamente. Me parece que todo lo anterior contribuye a poder explicar los cambios que ha habido en el mercado de trabajo. El más notorio ha sido el referente al salario. En este caso vamos a hablar que básicamente esta es la evolución de 2018 a 2023. Tomamos este periodo para poder hacer el análisis porque es un periodo que hay un cambio muy importante en términos de los salarios mínimos, tanto en lo que corresponde a la zona fronteriza como al resto del país. Esto está en términos reales, no son los términos nominales. Esta evolución del salario mínimo es importante tenerla en consideración porque en el análisis tratamos de probar, como ha habido esas diferencias en los incrementos, es muy notorio lo que ha pasado en las zonas fronterizas. Entonces queríamos ver si estos incrementos que han tenido el propósito, primero el de reducir el tema de las desigualdades, pero también va en ese sentido de atender el tema de la precariedad laboral que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí vemos el tamaño de lo que ha crecido en términos reales de 2018 a 2023 en la frontera, que es 173%, y en el caso del resto del país estamos hablando de un 81.2%, ¿no? Que básicamente ha sido lo que ha estado creciendo. Entonces, para poder hacer esa identificación de los efectos que ha tenido el salario mínimo desde una perspectiva macroeconómica, sí estamos viendo desde una visión del mercado formal, porque es muy difícil desde la informalidad estar considerando un análisis porque los registros no existen como tal, ¿no? Son a partir de, por ejemplo, la NOE, es a partir de una encuesta donde se declara realmente cuánto gana la persona sin considerar algunos otros ingresos adicionales que pueda tener,
Entonces, por eso es que básicamente lo que hacemos con la base de datos para poder identificar los salarios mínimos es hablar de trabajo formal. Y entonces, en ese sentido, sí vamos a utilizar lo que es la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, para los meses correspondientes a agosto 2018 y agosto 2023, para ver precisamente en ese mismo periodo, a lo largo de estos 5 años. En realidad tengo dos estimaciones, ¿no? Una de todo el periodo, pero la que voy a presentar solamente se refiere a los periodos de agosto 2018 y agosto 2020. Entonces, es un periodo bastante, digamos, en tiempo adecuado para poder ver si ha existido un efecto, ¿no? En principio, lo hacemos a nivel de todos los municipios. Estamos analizando aquí de forma, a través de análisis de quintiles, perdón, la distribución del ingreso de los trabajadores formales en México, y vemos en esta parte la proporción, ¿no? de los ingresos que se perciben tanto en 2018 y 2023, hablando de los trabajadores formales, ¿no? Vemos que lo que corresponde al primer 20% de la población en 2018 recibía 4.6% de todos los ingresos que generaba la economía formal, ¿no? Y para 2023 pues se ve que hay un incremento bastante importante de alrededor de 40%, ¿no? Ahora ya esta misma población de los que ganan menos ya reciben de forma acumulada el 6.4% de los ingresos totales. Y por el lado contrario, pues vamos a ver que los que son los que más ganan, el 20% de los que más ganan, en 2018 recibían 52%, ¿no? Para ahora, en 2023, agosto de 2023, estamos hablando de hace 2 meses, recibían el 49.4%. Entonces hay una reducción que representa alrededor de menos 5.1%, ¿no? Ahora, en términos del ingreso, también es muy notorio, no estamos hablando del ingreso real, como hay un incremento muy importante que en términos del ingreso es un 61.4% de 2018 a 2023, sí, pasando de 3.160 pesos a 5.100 pesos, ¿no? Que sería el segmento de los trabajadores que menos ganan. Y en el caso de los que más ganan, se observa que hay un crecimiento pasando de 35.757 pesos a los 39.140. Es un crecimiento de 9.5%. Digo, aunque la base de comparación de los ingresos es muy distinta, pero sí es notorio, ¿no? Que de alguna manera esto refleja que los crecimientos de los salarios se ha reflejado más en los segmentos de menores salarios. Y eso, digamos, de alguna manera es uno de los propósitos, ¿no? Pero ¿qué tanto esto puede contribuir en términos de la desigualdad? Ese fue, digamos, el siguiente aspecto. Pero para poder hacerlo, lo hacíamos integramos a todos los municipios en 2 formas, ¿no? El municipio, cuando no tiene relación con algún otro, que es un municipio completamente aislado, y las zonas metropolitanas. Y identificábamos que en el país, en esa estructura geográfica, nos daba un total de alrededor de 2.063 regiones en el país, pero cuando hacíamos el análisis de la desigualdad, pues es muy difícil obtener un resultado para estos municipios, porque hay municipios que solamente tienen 5 registros de trabajadores formales, 1 registro, 2 registros, 3, son municipios muy, muy pequeños. Entonces, solamente pusimos como criterio analizar los municipios que tuvieran más de 20.000 trabajadores, ¿sí? Y eso nos da un total de 105 municipios y zona metropolitana del país. Sí, hicimos la comparación para ver qué tanto se perdía en términos de la información, y prácticamente estamos hablando que de los 2.063 regiones, al quedarnos con 105, perdíamos alrededor de un 10% solamente en los 2 periodos, ¿no? Entonces, sí hay un impacto, pero no es tan severo en términos de los trabajadores formales, porque al final son trabajadores que están, la mayoría de ellos, en zonas urbanas. Y eso es para eliminar el tema del sesgo, porque si uno saca desigualdades considerando todos los municipios, pues te obtienes indicadores bastante sesgados, ¿no? Aquí están los primeros resultados. Les decía, la mayoría de los resultados se los voy a presentar solamente 2018, 2023, pero en términos de dar seguimiento a cómo se ha dado el término de la desigualdad a partir del crecimiento de los salarios,
podemos aquí ver que cómo ha evolucionado, ¿no? El índice de Gini, que es una medida adecuada para hablar en términos del ingreso, de su desigualdad, pues vemos que ha venido cayendo. Ayer mostraba Jaramillo también que había una relación en términos de situación en México. Bueno, cuando lo vemos en la formalidad es muy cercano, ¿no? Solamente hablar de la informalidad. Y estamos viendo que pasó de 0.45 a 0.41, ¿no? El tema es la desviación estándar. Cuando uno revisa la desviación estándar, si estamos disminuyendo aquí, lo que uno esperaría es que aquí también disminuyera, y no disminuyó, ¿no? Lo que estamos viendo es que sí pasa de 0.01 a 0.02 y luego cae, pero luego empieza a aumentar, ¿no? Entonces, esto nos habla que hay una disminución en las desigualdades, pero pues no en todos los municipios está bien igual, ¿no? Y es así como lo vemos, ¿no? Vemos aquí que los mínimos y los máximos, pues sí se va prácticamente, que era la diferencia en 0.09, pero uno esperaría que estas diferencias hubieran sido menores, porque lo que se busca es que se reduzcan las desigualdades. Y sí se logra en términos solamente de Gini, pero ya cuando hacemos el análisis de los municipios, no es un efecto, digamos, uniforme en el país. Aquí el tema tiene que ver directamente a qué parte del país corresponde los municipios que se están analizando. El otro punto es con respecto a los efectos de la precarización de los trabajadores en el tema de los mercados formales, ¿no? Y vemos cómo estamos analizando la proporción de trabajadores eventuales como una forma de decir, bueno, o un planteamiento o una hipótesis, porque la base de datos del INE no podemos contemplar el tema de la precarización. Aquí tendríamos que buscar alguna alternativa, y lo que buscábamos aquí como un posible efecto de precarización es que los empresarios pueden estar considerando una alternativa de contratos, y más que tener puestos formales permanentes. Entonces, derivada de la reforma, podríamos estar transitando en un mercado de trabajo hacia más precarización a través de contratos temporales, y no necesariamente son outsourcing, ¿no? O sea, son contratos temporales. Entonces, lo estamos viendo con esta base de datos, la precarización a través de la evolución de los eventuales, y lo que vemos es cómo crecieron, ¿no? Dice, la proporción de 2018 de los eventuales era 15.1, pero para 2023 creció a 16%. Ya estamos hablando aquí solamente de 205 zonas o regiones del país. Entonces, viéndolo en términos de razones, pues sí estamos observando que ha habido una mayor presencia de trabajadores que se han contratado en una modalidad de trabajadores eventuales, ¿no? Y vemos también un crecimiento de la desviación estándar, es decir, han estado dándose diferentes escenarios a lo largo del país. Aquí vemos el tema de la comparación entre lo que sería el salario, el crecimiento del salario per cápita de 2018 a 2023, y en esta parte vamos a tener lo que sería el índice de Gini, ¿no? Para cada uno de las 105 regiones. Y aquí, en esta parte, digamos, son los municipios más interesantes, porque en esto vamos a ver que son los que más crecen. Aquí están las tasas de crecimiento. Y tenemos los niveles de desigualdad ya más bajos. Entonces, en estos municipios se ha tenido, digamos, un efecto, la política de crecimiento de salarios mínimos para reducción de desigualdades, pero en la mayoría no. En este sería el caso extremo, que es donde están la mayoría de los municipios. Bajo crecimiento de los salarios, sí, asociados con altos niveles de desigualdad. Entonces, ¿y quiénes son estos municipios? La mayoría son los municipios fronterizos. Entonces, y es lógico, porque es donde al principio le decía, es muy importante tomar en cuenta los crecimientos de los salarios que ha habido ahí, porque sí ha tenido un impacto en reducción de desigualdades. Sabemos que es una zona que se considera como una zona especial por la que se asume que existe un mayor costo de vida, aunque aquí en el sur de Tamaulipas lo hemos cuestionado, ¿no? Por aquí tenemos en la frontera Reynosa y Matamoros y Nuevo Laredo, y consideramos que comparado con el sur no lo es, ¿no? Y aquí no es tan distinto, y me imagino que lo mismo podría suceder en la Ciudad de México, ¿no? Y algunas otras regiones. Pero bueno, sí está impactando, y esto como digamos, una primera aproximación, lo que puede decir con respecto a esto es que pues estamos teniendo crecimientos en los salarios
más altos que el resto del país, y eso sí está generando. Probablemente lo que pasa en el resto del país es que no han incrementado los salarios lo suficientes como para lograr ver esto. Pero esto puede ser parte de una hipótesis, ¿no? Y lo vemos en términos del crecimiento también de los trabajadores eventuales para ver el tema de la precarización. Y lo que vemos es un efecto contrario. Aquí se ve, ¿no? Los municipios creciendo, aquí tenemos la tasa de crecimiento y aquí la parte de la proporción de los trabajadores que son eventuales, y lo que vemos es que efectivamente ha ido acompañado el crecimiento de los salarios, ¿sí? Con una forma de contratación de forma eventual, ¿no? A través de contratos. Yo creo que aquí queda muy claro. Sin embargo, bueno, no es el mismo efecto en todos los municipios. Haciendo un modelo, ¿verdad? Muy sencillo en términos de la comparación entre lo que pasa entre el crecimiento del salario per cápita en estos municipios en relación con el Gini, y simultáneamente también haciéndolo para la razón de eventuales, pues lo que encontramos, ¿sí? En estos 105 regiones, pues lo que encontramos es esta relación que vimos de manera gráfica, pero ya identificando los impactos, ¿no? Aquí vemos específicamente que sí hemos tenido, digamos, un crecimiento importante de los salarios, ya se vio, y eso está contribuyendo a una reducción en términos de las desigualdades en el país. Y lo mismo vemos acá con los trabajadores eventuales. Hay un crecimiento de los salarios que se ve en términos positivos, su impacto sobre la proporción de contratos eventuales. Entonces, de manera gráfica y de modelos, podemos tener esa identificación. Aquí lo vamos a especificar a través de los sectores económicos y de los grupos de la población, es decir, lo hacemos. Hay tres formas de desagregar la parte sectorial en la base de datos del INSS. Vamos la más reducida, ¿sí? Pues estamos hablando de 9 sectores, en la más amplia tiene alrededor de 260. Entonces, esta nos muestra efectivamente que es en comercio, sí, y en servicios sociales y comunales, donde ha habido una reducción importante, pero en el resto, ha habido un impacto importante en la desigualdad, pero en el resto, sí, no es tan importante, ¿no? Por ejemplo, yo me hubiera esperado que el coeficiente aquí fuera mayor, porque aquí fue donde se da la transición del outsourcing hace 2 años, y yo esperaba que ya en agosto se hubiera reflejado esos salarios que se ajustaron en la economía formal con un coeficiente de alrededor de, eso significa 5, alrededor por arriba del punto 15, ¿no? Yo hubiera esperado aquí, pero no, realmente no. Y en el caso de los grupos de la población, sí, es también importante, ¿no? Sí tienen los salarios más altos, porque son salarios más altos, pero no hay una reducción de la desigualdad. Sigue habiendo esas desigualdades en el sector. Y en el caso de los grupos de la población, los efectos de la desigualdad es en los jóvenes y en los adultos mayores, los más bajos. ¿Sí? Entonces, en donde estamos viendo que sí ha tenido un efecto favorable eso en los adultos y los adultos jóvenes, que aquí los adultos jóvenes son de los 30 hasta los 44, y aquí sería hasta los 59 años. Es decir, estos dos grupos de los 30 a los 59 años son los que han tenido realmente un efecto favorable en términos de la desigualdad, pero los jóvenes no tanto, ni los adultos mayores. Y esto puede deberse a cuando vemos la razón de los trabajadores en forma de contratos eventuales, pues lo podemos identificar que son donde ha habido un mayor crecimiento de esta modalidad, ¿no? Los jóvenes entran al mercado del trabajo con esta proporción hay mayor cantidad de jóvenes entrando al mercado con contratos por tiempo limitado, ¿no? Igual que el caso de los adultos mayores. También igual, en términos de los sectores económicos, la eventualidad es mucho más fuerte en los servicios sociales y comunales y transporte. El impacto es impresionante, ¿no? Yo creo que aquí es donde debemos de centrarnos el estudio, ver qué es lo que está sucediendo, porque es donde se está masificando el tema de los contratos eventuales, ¿no? Entonces, me imagino yo que por las cuestiones de riesgo que implica, ¿no? El de transporte y comunicación, ¿no? Básicamente, bueno, yo con esto
me permite tener algunas primeras conclusiones del trabajo que estamos realizando. ¿Sí? El crecimiento del salario mínimo en estos últimos 5 años ha tenido una reducción importante en la desigualdad de los ingresos. Sin duda, no en todo el país ha afectado de la misma manera, ha sido un mayor impacto en términos de la frontera norte, de los municipios de la frontera, donde sí hay una mayor impacto en la desigualdad. Ha venido disminuyendo en esos municipios. Sí, el crecimiento ha favorecido principalmente a estos municipios y también a algunos municipios turísticos, ¿no? Y el crecimiento del salario también ha ido acompañado del crecimiento de empleo virtual en estos 105 municipios. Dice, en los sectores donde se observa menos desigualdad por el crecimiento en el salario per cápita, ha aumentado la contratación de personas formales eventuales, ¿no? Básicamente, digamos, esa sería la conclusión. Sí ha habido un efecto positivo, pero se ha reflejado también en un crecimiento de trabajo. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso damos por concluidas las presentaciones de los trabajos. Ahora, pues abrimos el espacio para preguntas, comentarios, la discusión. Si alguien quiere participar, es el momento. Ya buena comida. En la mente ya está aquí, pero ya está una hora hasta allá. ¿Cómo está correlacionado con los hijos? Mucho. ¿No? Nada más que la bueno, pues si no hay comentarios, si no hay preguntas, damos por concluida la mesa. Y ya tienen hambre, es que dijiste lo de las... Sí. Por comentarios sobre está la comida, ya tenemos a... Nada más, a lo mejor un comentario como de conclusión, por decir así, es que algo que es muy notorio es el nivel de convergencia en nuestras presentaciones, ¿verdad? Entonces creo que ustedes pueden ver que llegamos con trabajos elaborados de forma separada y con metodologías distintas, llegamos a resultados bastante convergentes. Entonces, de aquí podríamos hacer incluso un capítulo colectivo con estos datos. Hay elementos, yo creo, muy interesantes, sobre todo cuando se hacen el análisis ya más por estados, por regiones, ¿verdad? Por edades, por ocupaciones. Entonces, estos datos más generales o esta propensión a una reducción de la desigualdad por cuestión de ingreso salarial tiene matices importantes, ¿verdad? Que nos llaman ahí a esto que decíamos nosotros de todavía hace falta reformas laborales, todavía hace falta continuar con la política de recuperación del salario y atender estas regiones, sectores, ocupaciones y edades que podríamos llamar prioritarios o que todavía deberían de llamar más la atención, especialmente desde la política pública. Es lo que yo tomaría como aprendizaje, digamos, de esta mesa. Excelente. De acuerdo. Adelante. Yo quisiera preguntarle sobre las perspectivas, cómo ven, porque creo que sí, lo que dice David de que hay bastante convergencia en las presentaciones. Por cierto, felicito una excelente mesa con presentaciones muy buenas, muy bien trabajadas. Entonces, ¿cómo ven la perspectiva de la política salarial? Porque hubo márgenes en estos primeros años para un incremento importante de los salarios mínimos. Incluso hubo acuerdo con algunos sectores empresariales, algunas organizaciones empresariales claramente estuvieron impulsando también el asunto del incremento de los salarios mínimos, por ejemplo, la Coparmex y algunas otras. Y yo empiezo a notar un desdibujamiento de ese acuerdo.
sea, Coparmex empieza a decir, vámonos más lento, entonces, ¿qué es lo que ustedes ven que pueda pasar? Efectivamente, se está como reduciendo los márgenes de maniobra, ya no hay acuerdo, ya no va a haber los incrementos que se han dado, como ven. Y otra cuestión, hay algunos países que han llegado a como de hacer una especie de norma, ¿no? Es decir, los salarios mínimos van a tener que aumentar de tal manera, siempre por arriba de la inflación, y de tal manera, incluso hacen una regla. Y aquí es un poco, el gobierno plantea y acuerda en la CONASAMI, etcétera, y te llega pero no hay una regla, no hay manera de asegurar. Pues, ¿cómo ven las perspectivas? Y un poco de recomendación, ¿qué se podría para asegurar que se mantenga este incremento de los salarios? No sé si los colegas quieran comentar. ¿Yo? Sí, pues. ¿O Josué? ¿Josué? Bueno, a ver, entonces, Bueno, adelante, Josué. comento yo, ¿vale? Empiezo comentando yo. A pesar del que el gobierno pues ha hecho esfuerzos por aumentar el salario mínimo, algunos efectos no se han visto en el salario mínimo profesional. Entonces, incluso algunos, aunque se esté promulgado, aunque esté en ley, algunos empresarios a veces no pagan el salario mínimo legal. Entonces, ese es un problema que es recurrente y como comentaba ahí alguno de los compañeros, hace falta supervisión en ese aspecto, ¿sí? Donde encontramos salarios muy, muy bajos, pues es prácticamente en estos sectores de agricultura, que son los jornaleros, ¿no? Jornaleros, incluso que algunos trabajadores no se les paga ni siquiera el salario mínimo profesional, el mínimo general, se les paga menos, incluso a algunos se les paga en especie, ni siquiera se les paga en efectivo. Y ese es un problema que todavía tenemos en México que está muy arraigado pero pasa más en este sector, ¿sí? En el sector de la agricultura. Obviamente hay otros sectores como la ganadería, etcétera, ¿sí? En el aspecto sobre recomendaciones internacionales, lo que se dice es que el trabajador debe ganar por lo menos el 60% de la mediana salarial. ¿Para qué? Para que ese 60% de la mediana salarial le permita, como comentan los demás, tener un trabajo digno, un trabajo decente y pierda la vulnerabilidad que tiene, ¿sí? Esa recomendación es una recomendación internacional por la OIT y es algo que debemos estar vigilando constantemente, ¿sí? Ahora, las políticas que normalmente, políticas públicas que han estado en México vigentes durante mucho tiempo son pro empresa, ¿sí? Ahorita actualmente sí se le empieza a dar un poquito de favoritismo al trabajador, pero han sido pro empresa y alguno de los argumentos es de que si yo aumento el salario mínimo, pues se me sube la inflación, ¿no? Entonces el salario mínimo fue durante mucho tiempo utilizado como ancla para la inflación, algo que no debería haber sido. Y bueno, ese sería mi comentario. Afortunadamente está cambiando, va a ser paulatino porque no puede ser tampoco de golpe, pero sí ya hemos visto que empieza a mejorar un poquito, bueno, el salario mínimo general. Ojo que en la presentación que presenté, vaya la redundancia, vemos que esos efectos no se ven tan notorios en el profesional, que también deberían ser. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, bueno, Adelante. sí, me gustaría comentar las inquietudes expresadas por el doctor Enrique Valencia. Bueno, de entrada, sin duda queda mucho por hacer, ¿no? Cuando iniciamos este trabajo sobre el empleo decente, llamó mucho la atención el planteamiento que se hace en términos conceptuales, ¿no? De que es un concepto que trasciende el mundo laboral y eventualmente
pues tiene que ver con crecimiento económico, condiciones de vida, pobreza. En particular, un aspecto que me llama la atención es que desde una institución supranacional, al menos teóricamente, se plantea la idea de la negociación tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores. Creo que ese puede ser un espacio que fomente la capacidad de negociación particularmente de los trabajadores, ¿no? Que son los que en los últimos 30 años pues han visto más afectado su condición laboral. Sin duda el eje, el indicador primordial en el trabajo decente es el salario. Y puede ser esta forma de implementar la iniciativa del empleo decente puede ser una manera de que se den pasos hacia adelante donde todos los sectores se beneficien, ¿no? En la práctica, creo que ese es un aspecto que está por verse en la práctica. Por ejemplo, me llama mucho la atención en el modelo que nosotros corrimos, se incorpora una dimensión que es el diálogo social, pero corrimos el modelo de una y otra manera y esa variable nunca nos dio relevante. Pero independientemente de eso, creo que en lo futuro esa puede ser una forma de conducir la negociación en el ámbito laboral, pero que se torne incluso una nueva forma de incidir en el mundo laboral y en la dinámica social y económica, donde todos los actores, gobierno, empresarios y trabajadores, estén pendientes del quehacer cotidiano y el quehacer en lo futuro, ¿no? Ya no el sindicato allá por un lado, ya no los empresarios acá tratando de minar el incremento del salario con argumentos que hasta el momento pues ya ha quedado en claro que no es cierto que el incremento del salario provoca inflación. Detrás de esos argumentos está la no disposición de los empresarios a aportar más a la calidad de vida de los trabajadores, a proporcionar mejores condiciones laborales, etc., etc. Muchas gracias, doctor Joaquín. Vamos con un último comentario. Sí, sería todo. Gracias. Muy puntualmente también quisiera comentar, si estamos llegando a un punto, digamos, de agotamiento, sí, yo coincido con esa intuición. Digamos, estaba tan precarizado, por ejemplo, el salario mínimo, estaba tan abajo, ¿verdad? Y estaban tan mal las condiciones de negociación colectiva, o sea, de hecho no había, que tenía que suceder esto de, digamos, había una necesidad política incluso hasta de legitimación, de recuperación del salario mínimo por un lado y eliminación de los contratos de protección patronal por otro lado. Ahora, ya que se ha recuperado más o menos algo el salario mínimo y ya que se han eliminado los contratos colectivos de protección patronal en su mayoría, efectivamente estamos llegando, como decimos coloquialmente, ya toco con pared, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que lo que sigue es, si vamos a ir hacia enfrente, lo que sigue es una segunda vuelta o una siguiente vuelta de reforma laboral. De lo contrario, no habrá posibilidades efectivas de que los trabajadores tengamos acceso efectivo a la asociación sindical y a la negociación colectiva. Y entonces seguirá habiendo, a lo mejor, si hay gobiernos pro trabajadores, seguirá habiendo reformas como los ha habido, pero no negociaciones colectivas directas, empleados-empleadores. Y eso es lo que hace falta.
Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la mesa. Gracias a todos por sus atenciones.